comunidades, de los municipios, departamentos hasta la ciudad y viceversa, que vimos por 106 días, con un protagonismo relevante no solo de las comunidades, poblaciones indígenas y mestizas, campesinos, campesinas, representados en sus autoridades ancestrales e indígenas. Podemos decir, y nosotros lo hemos analizado en prensa comunitaria y ruda, que se pusieron en primer plano. Lo que significa es que como sujeto político estuvieron pues en la conversación, bajo los reflectores, por enfrente de las cámaras, tanto de video como de fotografía, para que pudiéramos comprender cuáles eran los planteamientos y cuál fue la lucha que se convirtió en nacional y que terminaron siendo la punta de lanza de una movilización que inició en realidad a principios de años, si nos vamos al año pasado. Los protagonistas habían sido en la ciudad las juventudes y el movimiento universitario, que había ya hecho movilización en las afueras del Ministerio Público en una resistencia contra el golpe, o denunciando a principio de año fraude y luego golpe. Lo importante de lo que vimos el año pasado y que además sigue teniendo bastante relevancia hoy día, precisamente estuvo Bernardo Arevalo, el presidente, en territorio Ixil, y eso es parte de la conversación y el seguimiento de lo que vimos, de esa explosión que vimos por 106 días. Es el resultado de un proceso histórico, no solo de lucha por la tierra y por la existencia, por la identidad, que en los años 90 cobró importancia y que fue plasmado en acuerdos de paz, y se empezó a hablar de identidad y de pueblos, de derecho a la libre determinación y a la autonomía. Más o menos como entre el 2007 y el 2011 empezó a haber una movilización diferente que la del periodo anterior, que había sido básicamente, se hablaba de campesinado y acceso a la tierra, y en ese periodo ya se empezó a hablar de pueblos y territorios. Un ejemplo es el Parlamento Canjobal o el Gobierno Plurinacional Canjobal-Acateco-Chuco. Y posteriormente empiezan a hablar de defensa del territorio, y luego en esas expresiones hubo muchas resistencias que podemos recordar, quizá la más cercana a La Puya o San Juan Zacatepeques, que hicieron plantones pacíficos en las afueras de lo que consideraban centros neurálgicos del poder, como una cementera o una empresa minera de oro. Y de la misma manera así se plantaron en el Ministerio Público, además en una articulación bastante rica que vimos en una fotografía en el año 78, que era una articulación entre movimiento universitario, urbano, y movimientos indígenas o territoriales, en aquel momento campesinos. Hay una imagen impresionante que es la primera marcha del CUC en el año 78, que nos hace conversación con eso que vimos el año pasado. Ahí lo dejaré. Perfecto.